Evangelio de San Mateo en su último capítulo. Voy a compartir esta noche una enseñanza para los que no se han bautizado. Aleluya. Y la enseñanza no tiene aplicación solo para ellos, sino también para los que ya se bautizaron algún día. Ya que a veces hay cosas que olvidamos o descuidamos. Y creo que aunque sea teóricamente debemos de traer nuevamente el bautismo a nuestra vida, porque prácticamente ya no se puede, pero en teoría sí se puede. Amén. Gloria a Dios. Los bautismos van a ser domingo 26. Gloria a Dios, ahí vamos a estar poniéndonos de acuerdo para este evento maravilloso. San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Presten atención a lo que declaran estos dos versículos. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en honor al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el 18 Jesús declara que a Él se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que lo que dice lo siguiente es un mandamiento, es una ordenanza. Gloria a Dios. Por tanto, dice, ¿verdad? Nosotros diríamos, vayan, id y hagan discípulos en todas las naciones o a todas las naciones, bautizándolos, dijo Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, pueden sentarse, amados hermanos. Hay varios versículos bíblicos en relación a lo que es el bautismo en las aguas. El bautismo, ya vamos a mirar los puntos para qué puede servir. Jesús dejó un ejemplo maravilloso al bautizarse. Dio inicio un maravilloso ministerio en él, ministerio de milagros poderosos. Pero el bautismo no va a servir de la misma manera para todos los que se bautizan. Son otros efectos los que tiene el bautismo en las aguas. Muy bien. Bautizarse, amados hermanos, es una decisión muy importante para todo cristiano creyente de la palabra. Con el bautismo, nosotros los que ya nos bautizamos y los que se van a bautizar, declaramos nuestro deseo y nuestra decisión de vivir para Cristo. Por eso decía que traigamos teóricamente el bautismo a nuestra vida, los que ya nos bautizamos. Porque le aseguro que muchos creyentes cristianos se bautizaron, tal vez sin conocimiento o sin responsabilidad, y ahora están en el mundo. Otros a lo mejor han fallecido y se han perdido. Y el bautismo no hizo absolutamente nada. Y esto no es una tradición, amados hermanos, ni es una costumbre. No, este es un mandato divino para todo el que cree. Amén. Simbólicamente, cuando nos sumergen en las aguas, ¿qué sucede?
enterramos. Y usted dirá, pero si el entierro es solo para un muerto. Nosotros, antes de bautizarnos, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús tiene relación con el bautismo que nosotros practicamos. Aleluya. Ahí enterramos nuestra antigua vida pecaminosa. Salimos perdonados de todo pecado. Y declaramos ante los demás que nuestra decisión, amados hermanos, no es común y corriente. No es solamente por cumplir o porque me dijeron que el que cree y sea bautizado será salvo. No. El bautismo no es para su salvación, pero tiene grande relación, es parte de la salvación. ¿Por qué? Cuando usted se bautiza, usted va a dar testimonio de su salvación con el bautismo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. Cuando salimos de las aguas, declaramos que hemos resucitado con Cristo y que esa muerte espiritual ha sido vencida. Así como Jesús venció esa muerte literal. Por eso tiene relación y simbolismo la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo hace una pregunta a este pueblo cristiano, o a estos hermanos, o a esa iglesia. Y la pregunta dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad, les dice, fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, les dice, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén, aleluya. Cuando usted se bautiza y lo hace con responsabilidad, usted está declarando vida nueva en Cristo Jesús. Y empieza un proceso de crecimiento. Por eso le decía, es necesario a veces traer teóricamente este bautismo. A lo mejor usted tiene 5, 10, 15 años que se bautizó y no ha mirado crecimiento en su vida espiritual. ¿Cuál sería la razón? No hubo ni respeto por el bautismo, a lo mejor ni creencia genuina, ni tampoco hubo responsabilidad. Cuando usted se bautiza y declara el efecto del bautismo ante los demás, va a hacerlo o se tiene que hacer con una firme responsabilidad, amados hermanos, porque va a empezar un proceso de crecimiento. Van a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando literalmente nacimos, tuvo que haber crecimiento. Espiritualmente en la misma dirección, tiene que haber crecimiento. Si se bautiza, no hay cambio, sigue siendo el mismo, la misma, entonces usted tiene serios problemas. O no ha creído verdaderamente, o no respeta el mandamiento. Y dice, ¿verdad? Y bauticen a todo el que crea. O lamentablemente puede haber también un grado de rebeldía y de desobediencia al mandamiento. Y eso sí es serio. Aleluya. Entonces, el propósito de esta pequeña enseñanza, amados hermanos, es hacerlo, pero con responsabilidad. Porque va a haber algo maravilloso, va a suceder algo maravilloso. Cuando Jesús
se bautizó y salió de las aguas, sucedió algo poderoso. Dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma, dice, y se posesionó en Jesús, porque iba a dar inicio un poderoso ministerio en él. Pero eso no va a suceder con todos los que nos bautizamos. El bautismo sí tiene, amados hermanos, un efecto maravilloso, pero solo el Espíritu Santo lo va a decidir si va a iniciar en usted un ministerio, por ejemplo. Si el Espíritu Santo de Dios quiere hacer, vamos a decirlo así, esa donación, entonces cuando usted salga de las aguas, es muy probable que el Espíritu Santo de Dios descienda a su vida y le revele que algo maravilloso Dios va a empezar a través de su vida. Amén, aleluya. Pero lo que sí es general, amados hermanos, es la declaración que hacemos al bautizarnos. Obediencia al mandato, declaración de nueva criatura en Cristo Jesús. Declaración que la vieja vida pecaminosa ahí se ha sepultado y ahí tiene que quedar sepultada. Amén, aleluya. ¿Qué sucede cuando no hay responsabilidad? Entonces el creyente, amados hermanos, que aún no está verdaderamente convertido, va y desentierra la muerte. Aquello que murió, aquello que se enterró ahí, van y lo desentierran. Y esos son los cristianos que siguen siendo lo mismo. Aleluya. Santo. Alabado sea Cristo. Amén, aleluya. Al sumergirnos en las aguas, amados hermanos, otra vez sepultamos nuestra vida antigua, dejando atrás nuestros pecados, tal como Jesús fue sepultado. Pero la diferencia es que Jesús no se quedó muerto, Él resucitó. Esto tiene relación con su bautismo, con nuestro bautismo. Usted va a resucitar y va a salir como nueva criatura, en vida nueva. Amén. Durante el bautismo, cuando nos levantamos o salimos de las aguas, proclamamos la victoria de Cristo en la cruz y la obra que Él ha hecho en nosotros. Por eso decía al principio, el bautismo en las aguas no es común y corriente o cualquier cosa sin respeto, sin responsabilidad, o yo lo hago y pues, al cabo que todos se bautizan y miro que son. No debe hacerse de esa manera. Así que hay que pensar muy bien antes de hacer esto para no caer en esa situación de irrespetuosa o irreverente, amados hermanos. Si ya nos bautizamos y si no tuvimos, por ejemplo, yo me bauticé sin conocimiento, no me instruyeron, yo no recuerdo que me hayan dado ninguna media enseñanza, simplemente me preguntaron que si quería bautizarme y dije que sí. Aleluya. ¿Y cuál fue el resultado? No me fue bien. No lo hice con responsabilidad. Durante el bautismo, amados hermanos, en Cristo Jesús tenemos vida nueva y tenemos vida victoriosa. El bautismo es un momento de victoria y celebración. Sí. El bautismo produce gozo, produce contentamiento porque usted entendió, porque usted creyó lo que le enseñaron. Y eso produce gozo cuando salimos de las aguas. Por eso es de victoria y celebración. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: fueron sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de
en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Una vez más le digo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús tiene relación con nuestro bautismo en agua. Aleluya. Y aunque hay enseñanzas teológicas y enseñan, y ese punto que estoy mencionando es uno de los que trae irresponsabilidad al bautismo, cuando les dicen que el bautismo no es para salvación, que el bautismo es solamente para perdón de pecados, que viene siendo lo mismo. Si usted no tiene perdón de pecados, usted no será salvo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. El bautismo es poderoso, amados hermanos, en el ámbito espiritual. Cuando o al bautizarnos, declaramos ante los asistentes o los demás, y sobre todo ante las huestes celestiales, declaramos que hemos escogido seguir a Cristo por toda la eternidad. Así que lo que mencioné hace un rato, eso es muy desagradable a los ojos de Dios. Bautizarme y luego otra vez en el mundo, en mis propios caminos. Amados hermanos, eso no tiene fundamento. Eso se hizo a lo mejor sin sentido, sin conocimiento, y aunque Dios considera las limitaciones del ser humano, eso no justifica, amados hermanos, ir a las aguas bautismales sin respeto y sin responsabilidad. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ese es otro efecto del bautismo. Usted se bautisma y se reviste de Cristo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. Marcos 16, 16. Aquí está el versículo que se discute mucho y que trae diferentes direcciones e interpretaciones. Unos le dan por aquí, otros por allá, otros se engañan con esto, no convencen con esto. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero prestemos atención a esto: el que no crea será condenado. Se fija que no dice el que no se bautice, no, dice el que no crea. La incredulidad, muchos se han bautizado con este problema de incredulidad, simplemente porque les dijeron: el que crea y se bautice será salvo, y el que no crea será condenado, y por eso se bautizaron sin conocimiento y empezaron a caminar sin ningún rumbo espiritual. De esos que menciono son miles y miles, muchos que se han bautizado de esa manera. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, dice que un día en que todos los que habían creído y habían recibido a Jesús como su Rey y Salvador, acudían, dice, al río Jordán, acudían a Juan para que los bautizara. Y también Jesús acudió a ese mismo lugar para que Juan lo bautizara. Pero se encontró Jesús con Juan un poco confundido cuando le dice: Señor, si yo necesito ser bautizado por ti, le dice, o que tú me bautices a mí, ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? Lo que Jesús le respondió, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Alabado sea Cristo. Amén. Y mientras oraba, lo que mencioné hace un momento, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces dice que se escuchó del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo.
Este es otro efecto que tiene nuestro bautismo. Se complace el Señor con nuestra obediencia y más que todo porque demostramos que hemos creído firmemente en su palabra y deseamos obedecer a sus ordenanzas y mandatos. Y por eso Él se agrada cuando usted se bautiza de verdad, con conocimiento, con responsabilidad, o Él sabe, o dedicado a lo que Dios podría hacer después de su bautismo. Él se agrada con eso. Eso fue lo que dijo. Y mientras oraba, se abrió el cielo y dijo: este es mi hijo, estoy muy complacido con él. Jesús dio, amados hermanos, importancia al bautismo. Por eso decía, esto no es cualquier cosa, esto no es una tradición cristiana, no es una costumbre de iglesia, no. Este es un mandato. Ir, vayan, prediquen y bauticen a todo el que crea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una orden. Amén, aleluya. Entonces Jesús dio importancia al bautismo. Él fue a donde Juan bautizaba para ser bautizado. ¿Por qué? ¿Qué dio? ¿Qué hizo con ellos? Dio ejemplo, amados hermanos. Y es precisamente en el momento del bautismo de Jesús que vemos ahí a las tres personas de la Trinidad en acción. Pero esto, de esa doctrina de solo Jesús, no pasan por esta lectura bíblica. Santo. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 22 en Pentecostés, 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Este es el caso de Saulo. Cuando tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor, enviaron al mensajero de Dios, Ananías, a que orara por él y se le declarara lo que Dios iba a hacer con él. Este es otro caso especial, creo que único también. Ahora le dice Ananías: ¿qué esperas, Saulo? A saber cómo lo miró. Levántate, le dijo, y bautízate. Santo. Levántate y bautízate. Le dio una orden el mensajero de Dios a Saulo. Dice: y lávate de tus pecados. Este es otro efecto del bautismo. Invocando su nombre. Cuando Saulo dice que tuvo su encuentro poderoso con Cristo, Dios envió a Ananías para que lo animara e instruyera en sus primeros pasos como seguidor y servidor de Cristo. Parecido al caso de Jesús. Ahí empezó el ministerio de Saulo, que dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo, el gran apóstol. Pero todo ocurrió después del mensaje que le llevó a Ananías: levántate y bautízate y lávate de tus pecados. Aleluya. ¿Podrá tener el bautismo en las aguas algo como esto? Es muy poco, muy raro. Cuando a mí me bautizaron a un hermano también, a otros hermanos, pero uno, que por cierto se congrega en la otra congregación aquí, lo conocemos desde muy joven. Él salió de las aguas con un don del Espíritu Santo, hablando lenguas. Santo, aleluya. Y ahí, al salir de las aguas, mirando ahí a todo el grupo que estaban reunidos, no me acuerdo si pidió tiempo, empezó a predicar con elocuencia. Gloria a Dios. También son casos únicos. Aleluya. No tenía mucho tiempo que había salido de alcoholismo, drogas y pandillas. Ahora había una regeneración. Seguramente el Señor
que pesa los corazones, escudriña los corazones, ha de haber mirado en ese muchacho una disposición genuina. Amén. El abandonar esa vida pecaminosa que llevaba, amados hermanos, el deseo genuino de dejar esa vida pecaminosa, le agradó al Señor, y creo que eso fue lo que Él tomó en cuenta, y ahí empezó a usarlo. Hasta el día de hoy, yo no sé cómo le sirve el hermano al cuerpo de Cristo, pero todavía está en los caminos del Evangelio. Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Amén. Las primeras instrucciones para Saulo fueron que se levantara y se bautizara. Entonces, con su bautismo, Pablo mostraría que todos sus pecados quedaban atrás, quedaban sepultados. Era un Saulo nuevo, hasta el nombre le cambiaron. Aleluya. Sería el nuevo comienzo, amados hermanos, para un ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que si usted se bautiza, hágalo con un anhelo profundo, sincero. Y yo no tengo ningún grado de duda que algo maravilloso Dios puede hacer en el que se bautiza de esa manera o con esa dirección. Aleluya. En Juan capítulo 3, versículo 5 nos encontramos, amados hermanos, con el versículo cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Pero dicen, y yo también lo he dicho, que no es para salvación el bautismo. O sea, no es para, y no condena el no bautizarse. Pero aquí encontramos un versículo que sí condena al que no se bautiza. Ese es el asunto de la palabra, amados hermanos, de la palabra de Dios. Lucas 3:5, le dijo Jesús a este hombre: yo te aseguro, le dijo Jesús lo dijo, yo te aseguro que quien, le dice, o el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Santo. Entonces, sí tiene que ver el bautismo con la salvación. Es parte de la salvación el bautismo. Amén. Aleluya. Alabado sea Cristo. En el momento que una persona cree y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, empieza a suceder algo en su interior, amados hermanos. En el momento que usted cree, alabado sea Cristo, y entre ese algo está el deseo de bautizarse. Hechos, capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos encontramos con un caso muy especial. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. El caso de Felipe y el hombre, el etíope, eunuco. Dice 26 al 39, un ángel del Señor, oiga qué privilegio de estos ángeles que sirven a Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, dándole orden: levántate y ve hacia el sur, le dijo, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Era en el desierto. Ahí se iba a encontrar con el hombre eunuco. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Gátase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía a su casa, seguramente sentado en su carro y leyendo del profeta Isaías. Eso estaba leyendo en el camino a su casa. Y el Espíritu dijo a Felipe, acuérdense que hace unos días, y lo he mencionado varias veces, el Espíritu de Dios te mira, te escucha y te habla. Y el Espíritu habló a Felipe, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, acercándose al carro de aquel hombre, le escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese a su carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que aquel hombre leía era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hablando de Jesús. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué pasó con el eunuco? ¿Creyó o no creyó? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dice, algún arroyo, había ahí agua suficiente como para sumergirlo. Y dijo el eunuco, Felipe, mira, aquí hay agua. Sí, le respondería Felipe, ¿qué hay con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué impide, le dice, que yo sea bautizado? ¿Qué impide al que ha creído? Nada. Solamente hay que creer de verdad, de corazón. Felipe le preguntó, amados hermanos, si cree, le dijo, de todo corazón, nadie puede impedir que te bautices. Si pueden, le dijo. Y respondiendo el eunuco dijo, creo, Felipe, creo, le dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Entonces dice que aquel hombre mandó parar el carro, el que lo dirigía seguramente, y descendieron ambos al agua, dice, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se necesita primeramente creer de verdad. Yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Y por lo tanto, al hacer esa declaración, no hay nada que impida que me sumergan en las aguas para que se quede sepultada ahí la vieja criatura, la vieja vida pecaminosa, y empiece a vivir vida nueva con Cristo Jesús. Amén, aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. El 39. Cuando subieron del agua, miren lo que puede producir el bautismo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le miró más y siguió, como dicen, gozoso. Ya se sentía completo. Ya no tenía duda de ser salvo, amados hermanos.
porque había creído y le habían bautizado. Pero la primera sensación que recibió este hombre al creer fue que lo bautizaran. Aleluya. Alabado sea Cristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. O sea, la iglesia, sea judíos o gentiles, esclavos o libres. Y todos y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. La pregunta: ¿necesitan los creyentes el bautismo? La respuesta: sí. Amén. Así como reconocemos la necesidad de ser salvos, tenemos que reconocer la necesidad de este bautismo. Entonces la respuesta es: sí, necesitamos ser bautizados. Aleluya. El bautismo, o digo de otra manera, porque el bautismo tiene otro efecto maravilloso: da testimonio de nuestra salvación. Si no es para salvación, pero da testimonio de la salvación. Es una hermosa relación el bautismo con la salvación. Da testimonio de salvación y también revela, amados hermanos, algunos puntos adicionales que a continuación vamos a tomar en cuenta. Otra pregunta: ¿se requiere el bautismo para la salvación? Hace un momento mencioné de esto. En Lucas 12:50, de un bautismo, dijo Jesús, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Dijo, hasta que se cumpla. Presten atención a la interpretación de esto. Cuando Jesús habló de este bautismo, no estaba hablando de lo que le había sucedido 3 años y medio antes, cuando fue sumergido en las aguas en el río Jordán. Cuando Jesús dijo que tenía un bautismo por el que pasar, estaba hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Otra relación con nuestro bautismo de creyentes. Hay una relación inherente, amados hermanos, entre la obra del Mesías, su muerte, su sepultura y resurrección, o cómo resucitó al tercer día. Todo, amados hermanos, todo esto está directamente relacionado con el bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Lo que miramos: ¿por qué está Dios complacido con Jesús? El bautismo de Jesús transmitió lo que usted va a transmitir cuando se bautice o cuando se bautizó. Transmitió, amados hermanos, a Dios Padre que su Hijo iba a someterse a sus propósitos. Eso transmitimos nosotros al bautizarnos. Declaramos, amados hermanos, que vamos o estamos dispuestos a someternos a los propósitos divinos de nuestro Señor y Salvador, o de nuestro Padre Creador. Dispuestos. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. El bautismo de Jesús también demostró obediencia. Usted va a demostrar, y usted demostró al bautizarse, obediencia. Él, Jesús, iba, amados hermanos, a obedecer la voluntad de Dios para su vida. Iba a ir a Jerusalén y además iba a morir en la Pascua. No solo iba a morir, sino que también iba a ser sepultado y al tercer día resucitaría de entre los muertos. 2 aspectos importantes del bautismo son los siguientes. Hay 2 cosas que aprendemos basándonos en Lucas 12:50.
así como de todos los pasajes que también tratan del bautismo de Jesús. El bautismo, amados hermanos, se identifica con la muerte, sepultura y resurrección. Ya lo dije más de 2 veces. Jesús está dando testimonio de su fe. Jesús primero necesitó fe para creer y luego siguió el bautismo. Entonces, es creer en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y confesar además que Jesús es el Señor y Salvador y Rey de nuestra vida, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuestro bautismo, amados hermanos, es el que testifica de nuestra salvación. Es un efecto maravilloso lo que tiene nuestro bautismo. Damos testimonio de que somos salvos. Damos testimonio de que Jesucristo hizo una obra maravillosa en la cruz para que nosotros seamos salvos a través de la obediencia y el bautismo en las aguas. En segundo lugar, hay algo más que necesitamos tratar, amados hermanos, y es la motivación para el bautismo. ¿Y cuál es la motivación? Congregarnos, estudiar la palabra de Dios y creer. Eso es motivación, amados hermanos, para esa sensación y deseo de bautizarnos. En Hechos capítulo 2, ahora sí, en Pentecostés, gloria a Dios, Pedro había estado predicando y enseñando a un grupo de personas. Y cuando escucharon el mensaje y la enseñanza de Pedro, muchos creyeron en su corazón, amados hermanos. O sea que Pedro les atravesó el corazón con el mensaje poderoso del Evangelio. Entonces dice que al creer no dijeron bautícenme y bautícenme, llévenme al río. No, dice que preguntaron a Pedro y a los demás discípulos o apóstoles qué tenían que hacer después de haber creído. Y la pregunta, en efecto, amados hermanos, era cómo podían obtener la salvación. Ahora, una pregunta más. ¿Constituye entonces el bautismo una parte de la salvación? Es la pregunta. Marcos 16 dice, una vez más, el que haya creído y recibido el bautismo obtendrá la salvación. Pero no termina ahí el versículo. Entonces, si así terminara, amados hermanos, el versículo, tendríamos que responder a la pregunta anterior y decir, sí, el bautismo es necesario. Sin embargo, preste atención a lo siguiente. Dice, pero el que no cree, o el que no crea, será condenado. Y aquí, esto le gusta a muchos. Pero el versículo que condena es el que mencioné hace un momentito, Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. ¿De qué agua se está mencionando aquí? ¿De qué agua se habla? Del bautismo. Yo no encuentro otra agua. Alabado sea Cristo. Amén. Entonces, no dice, amados hermanos, el que no es bautizado será condenado. Por ejemplo, muchos cristianos creyentes han sido salvos sin haberse bautizado. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero el asunto es que no se bautizaron porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. En mi caso, mi experiencia, mi padre nunca quiso decir, reconozco a Jesucristo como mi Salvador. No, pero nunca dejó de creer. Asistía a la iglesia que estaba a un lado de donde vivíamos, pero no entraba ahí en la puerta, se quedaba escuchando. Sí creía, pero nunca quiso reconocer a Jesucristo y menos haberse bautizado. Pero tuvo que reconocer a Jesucristo
Cristo en sus últimos días de vida. Lo aceptó, pero ya no pudo ser bautizado. Y yo me quedé con la aflicción. ¿Y a dónde fue mi padre? Se fue al infierno. Y a mí me dolía profundamente pensar en esa situación. Y empecé a rogar y suplicar al Señor que por favor me revelara por su Santo Espíritu dónde estaba mi padre, cuál había sido la situación de mi padre al morir en esa situación de incrédulo toda su vida. Pero en sus últimos días de vida, postrado en una silla de ruedas, ahí reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Señor tuvo a bien, por su gracia y misericordia, mostrarme dónde estaba mi padre, en un paraíso. Aleluya, gloria a En Dios. un lugar que yo no he mirado jamás en la tierra. Así recostado en un árbol que tampoco he mirado. Nunca. Entonces descansé de la aflicción y tristeza. Se salvó sin haberse bautizado. Otro caso, tenemos a aquel delincuente en la cruz al lado de Jesús. ¿Sí? Creyó en sus últimos momentos de vida y fue salvo. Hoy mismo le dijo el Señor: estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Dónde está eso? En Lucas 23. Sin embargo, amados hermanos, cuando juntamos toda esa declaración, nos enseña que aunque no vamos a ser condenados si no somos bautizados, esto no deja de ser un comportamiento normativo que acompaña a la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Qué nos dice esto entonces para terminar? El creer y solo creer es lo que es necesario para salvarse. Pero creer, amados hermanos, de verdad. Creer de verdad. Todos creen. Si usted pregunta a cualquier persona en la calle: ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Cristo? Sí, yo creo. ¿Y ya lo recibió como Señor y Salvador? Ya no responde. Y algunos son un poco más despreocupados o descarados y dicen: todos somos hijos de Dios. Santo, mi A mí Rey. también ya me bautizaron. ¿Cuándo? De 6, un año. ¿Y de qué pecados fue perdonado? Si el bautismo es para perdón de pecados. Santo. ¿Qué entendió usted cuando lo llevaron allá con el cura que lo bautizaron? Santo, mi Rey. ¿Ah? A mí no me llevaron, gracias a Dios. Santo. ¿De qué pecados es perdonado una criatura de 6 meses de nacido, o de un año, o 2, o hasta 3? ¿De qué pecados? Así que ese bautismo no es bautismo bíblico. Pero, oiga esto, y con esto termino. Muchos cristianos, porque hay bastantes, no quieren ir a las aguas bautismales después de creer, o al bautismo bíblico, porque dicen y afirman que ya fueron bautizados y que no van a traicionar, dice, la tradición de sus padres, o de la doctrina de sus padres, o de la iglesia o de la religión a donde sus padres pertenecieron. Santo. Y no quieren, se niegan a bautizarse una vez más en el bautismo bíblico. Así que, amados hermanos, hay mucho más que enseñar del bautismo bíblico, pero es suficiente con creer en que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero creer firmemente, creer con entendimiento, amados hermanos, no fuera del conocimiento o entendimiento, no va a servir su bautismo si no lo hace con responsabilidad. Ahora usted me dirá: bueno, ¿y quiénes se van a bautizar aquí en Cristo? Ya tenemos, sí, ya tenemos más de 2 o más de 3, yo creo. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay una teoría que se ha convertido en doctrina, pero es doctrina de hombre.
En la mayoría de iglesias no dejan participar en un altar a nadie si no se bautiza o si no es bautizado todavía. Pero aquí no menciona eso, la Biblia. Por lo tanto, eso se llama marginar humanamente. Aleluya. Entonces el bautismo sí es parte de la salvación. Aleluya. Lo que a mí me preocupa, y de verdad me preocupa, es faltarle el respeto a este mandato divino. Eso sí me preocupa. O sea, hacerlo sin responsabilidad, amados hermanos, o sin conocimiento, sin saber si al salir de las aguas un tremendo, grande y maravilloso ministerio Dios va a poner en mis manos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Póngase de pie. Amén. Aleluya. Así que los hermanos que ya más o menos sospechan que se van a bautizar, vayan pensándole muy bien. Aleluya. Y si el Espíritu Santo les pone un anhelo profundo en su corazón, no descuiden el anhelo, ofrézcanselo al Señor. Y yo no tengo duda de que algo maravilloso puede suceder. Alabado sea Cristo. Amén. Poderoso es el Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y aquí estaremos mañana a las 5:30. Vamos a hacer una oración en esta noche